El descole. ¿Por qué aplicamos lo que es el descole? En este caso, por cuestión de bienestar animal, siempre mencionan y que no es, que por cuestión de estética no lo hagamos. En muchas razas, como la raza Dorper, sobre todo, esto va a ser de mucha incidencia en, o más común, en razas que son de lana. Yo lo recomiendo y por cuestiones sanitarias en animales que son de lana, debido a que si nosotros se la dejamos y empadramos de manera natural, normalmente en la parte de la cola lo que nosotros vamos a tener va a ser pues la acumulación del estiércol aquí apelmazado y cuando el macho quiera realizar la monta, pues va a introducir parte de los residuos fecales a la vagina, entonces nos puede ocasionar enfermedades de transmisión sexual. Entonces, lo ideal es que por sanidad se realice. Y pues obviamente en todas las razas de lana se realiza de esa manera. Cuando ustedes si han llegado a ver animales para competencia y demás, siempre es importante, es prácticamente igual de manera estética el que se haga de esa manera. ¿Cuándo debe practicarse? Lo ideal es que sea al día de nacido y antes de la semana de edad, porque es cuando nosotros podemos aprovechar el que el cordero todavía no es tan nervioso como si dejamos pasar la primera semana de edad. Si dejamos pasar la primera semana de edad, el cordero empieza a tener, va a tener, se le va a deprimir el sistema inmune y podemos tener incluso la pérdida de, no porque hagamos mal el descole y se infecte o alguna enfermedad ocasionada por un mal descole, sino que sí se les deprime mucho el sistema inmune si lo hacemos después. Aparte que si lo hacemos en animales más grandes, sí lo he llegado a hacer en corderos de 4, 5 meses exagerando, se tiene que ligar sí o sí, y hay quien liga y aparte con una navaja corta. Entonces el estrés que se les genera, aparte de la infección, si no la tratamos, la inflamación y demás, puede ser perjudicial, en este caso para los corderos. Es importante, entonces, considerar a qué altura la tenemos que hacer. La altura, o en este caso, donde la tenemos nosotros que hacer, es a partir de la tercera articulación que nosotros podemos tocar. Nosotros vamos a ir palpando y lo ideal es que palpemos con la uña y también movamos la cola para ver dónde se articula y a partir de la tercera es donde nosotros o aplicamos lo siguiente que puede ser anillos de goma como los que están viendo, tijera termocauterización, que es una tijera que va conectada a la luz y va a cauterizar, así como corte. Es un proceso un poco más doloroso. Lo que casi siempre se hace es con las ligas. O también algo importante, algo que también pueden hacer, hay unas pinzas que son para descolar. Las pinzas lo que tienen es, pudiéramos llamar, una parte como de media luna, donde tiene la navaja, y la otra parte está normal. Entonces, ¿qué hace? Hace esto y apachurra. Entonces, la cera, en este caso la piel, a manera de poder cerrarla con la presión, mayuga la piel, la cierra y entonces nosotros ya aplicamos ahí un cicatrizante y un antibiótico para prevenir cualquier tipo de infección. Es importante que se haga así porque me ha tocado ver algunos que descolan, no cuentan las 3 articulaciones y entonces lo que se hace es como nuestro dedo, ¿no? Lo que tienen que hacer es cortar aquí, porque si cortamos aquí, va a ser además muy, muy doloroso y no es, vamos a ocasionarle un estrés muy, muy intenso al animal. Van a ser días en los que si solamente íbamos a aplicar un cicatrizante y un antibiótico, tenemos que aplicar más medicamento porque hicimos un mal descole. Entonces tenemos que tener esta práctica bien, bien presente. Para la parte de liga, no es cualquier liga, no es tomo una liga y le amarro la cola. Son unas ligas que funcionan a mucha presión. Para que nosotros las coloquemos, como en la imagen se ve aquí, necesitamos unas pinzas elastradoras que lo que van a hacer es abrir la liga con mucha fuerza, metemos la colita en medio, contamos las 3 articulaciones y la liberamos. Y eso de manera natural va a hacer que la cola se caiga. Esto es algo muy importante para, en este caso, borregas o animales o ovinos de lana. Ahora bien, la castración. ¿Por qué muchas veces se está utilizando este método de castración? La castración es algo importante debido a que se puede practicar siempre y cuando sean animales mayores a 6 meses. O sea, me refiero a se practica en animales que sean mayores a 6 meses. Si son animales que antes de los 6 meses van a alcanzar el peso del mercado de 40 a 45 kilos, no es necesario utilizar este tipo de técnica.
pues debido a que quienes la utilizan son personas que por eso mismo, animales pasados de ese peso, si bien son animales que son de menos de 6 meses y se pasan de 40 a 45 kilos, los barbacoyeros lo asocian a que esos animales ya están más engrasados de lo normal o a esto, a que normalmente hay un sabor que es un poco más desagradable por la parte de la generación de la testosterona en los corderos. Entonces, ellos dicen que el sabor va a ser más fuerte y que nos castigan incluso el precio si llegamos a pasar a esas alturas. Si nosotros llevamos nuestros registros al día y decimos, es que son animales, hay animales como igual la raza Catadín que pasando incluso de los 50 kilogramos no es más grasa que carne, siguen produciendo bastante músculo, pero los barbacoyeros siempre buscan de 40 a 45 kilos. Entonces, ¿qué método vamos a utilizar si es que llegamos a hacer este tipo de castración? Está el método quirúrgico y el método de la castración de escroto, que prácticamente es como el descole, pero en lugar de poner la liga en la parte de la tercera articulación de la cola, lo que va a pasar es vamos a empujar los testículos al interior de la cavidad abdominal y en este caso la goma va a quedar en la parte de arriba. Con esto vamos a forzar a que los conductos deferentes se rompan y ya con eso nosotros teníamos castrado al animal. ¿Por qué también lo llegan a hacer? Lo llegan a hacer algunas personas que llegan a vender al animal por peso y no quieren que utilicen ese animal como semental, entonces también llegan a castrarlos por prevención, sobre todo en ranchos que manejan muy buena genética y que algunos machos que para ellos no cumplen las características importantes, entonces lo que ellos hacen es castrarlos para que quien lo iba a ocupar no después venga a reclamar que el borrego que compró por kilo no sirvió para semental, porque en realidad lo compró para, en este caso, para carne. Hay otros métodos más feos que utilizan quienes no se quieren preocupar por hacer una castración normal, sino que inyectan alcohol etílico en los testículos. Es algo súper doloroso. Con eso atrofian los testículos para asegurar precisamente que no utilicen a esos machos como sementales. El despezuñe es algo también sumamente importante, sobre todo en hembras o machos que estén estabulados. Si bien hay un desgaste cuando nosotros sacamos a pastorear a los borregos, cuando no estamos bien conscientes de cómo están las pezuñas de nuestros animales, no siempre el borrego va a pisar de manera uniforme, no siempre vamos a tener animales que pisen de manera uniforme y que hagan el desgaste de la pezuña de manera correcta, por lo que tenemos que nosotros apoyarlo con el despezuñe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a eliminar el tejido córneo sobrante. Esta es la parte más blanda de la parte de arriba. Primero hay que remover todo lo que es estiércol, porque hay quien empieza a cortar y no se da cuenta si es estiércol o no. Entonces, primero tratamos de ver cuál era la forma que tenía, en este caso, la pezuña, para después, posteriormente, empezar a darle la forma. Siempre es una forma triangular la que tenemos que darle. Si nos llegamos a pasar, no hay mucho mayor problema que tener a la mano lo que casi siempre se utiliza, es aguarrás para la hemorragia y un antibiótico, porque si no, después vamos a generar afectaciones podales que nos van a ocasionar muchos problemas para que el animal pueda moverse, pueda comer y si es estabulación pueda acercarse al comedero. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Lo vamos a realizar a los 3 meses de edad y después, dependiendo también, lo ideal es a los 3 meses de edad, bueno, cada 3 meses, a los 3 meses de edad, una vez que ya los destetamos, un mes después de que los destetamos, les checamos las pezuñas y es cuando hacemos el primer corte. Después de eso, nosotros vamos a estar repitiendo este procedimiento 3 meses si estamos en estabulación y cada 6 meses si estamos en pastoreo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. En este caso, por lo que nosotros lo vamos a hacer es para evitar lesiones al caminar y sobre todo las infecciones. Si se dan cuenta, sobre todo en los grupos de Facebook, he visto mucho que siempre va a haber un crecimiento normal de una pezuña. Una pezuña va a crecer más que la otra, entonces preguntan qué hay que hacer. Tijeras despezuñadoras, de igual manera nosotros podemos apoyarlos en distribuírselas. En este caso, son tijeras sí especiales para el despezuñe, pero quien no puede a lo mejor adquirir alguna que sea especial para el despezuñe, hay tijeras que son para poda de árboles, que también nos pueden servir, siempre y cuando tengan el correcto filo. Entonces, practicar esto es a lo mínimo 2 personas para que nos ayuden a detener al animal. También hay algún tipo de camas que se utilizan como camillas para poder despezuñar. Estas se recargan de manera angular hacia, por ejemplo, suponiendo que tenemos algún corral en el que estemos haciendo manejo, sacamos al animal, entonces
aquí está a lo mejor la pared del corral. Esta camilla queda en un ángulo más o menos de 45 grados. Aquí nosotros, la camilla va a quedar empotrada y lo que tenemos que hacer es, tiene como una especie de malla flexible la camilla, por lo que cuando nosotros ponemos al animal no va a poder incorporarse ni mucho menos y ya podemos nosotros aprovechar para que las patas nos las muestre de esta manera y ya nosotros las vamos a poder, lo vamos a poder despezoñar sin ningún problema. En el caso de que algunas veces las pezuñas se rajen o se quiebren, una parte es el suministro de minerales y otra parte también va a ser la parte de las condiciones en las que el borrego esté pastoreando, o en este caso las condiciones de suelo que nosotros podamos llegar a tener en la parte de nuestro corral estabulado. De hecho, sí, o sea, en los ovinos no se usa la castración, se llega a utilizar lo que se creía y algunos estudios sí han revelado que no tiene mucho que ver el sabor con la edad, pero todavía se sigue asociando a la parte de la testosterona, el que los machos den un sabor que no se quiera. La castración no es un proceso que se utilice mucho en las explotaciones. Si se llega a utilizar, a veces es como método de prevención para la venta, sobre todo en lugares donde ahorita, por ejemplo, en la parte de la pandemia, hubo una baja muy, muy fuerte en el mercado de los ovinos. Entonces, ranchos que conozco que a lo mejor tienen muy buena calidad de sementales, por lo mismo que ahorita no ha habido muchas compras, vendían los que iban para sementales, los vendían como para carne, con precio para carne por kilo. Entonces lo que hacían ellos es de manera preventiva para que no les fueran a después a dar vuelta, por así decirlo, con los sementales, lo que hacían es castrarlos para asegurar que no reprodujeran la genética que ellos estaban manejando y que por la situación actual ellos pues estaban teniendo que prácticamente rematar a sus animales, animales muy bonitos que pues terminaron yéndose a la carne precisamente por las condiciones actuales. Lo que vamos a ver nosotros también es el manejo de registro, lo que es indispensable que nosotros contemos con registro, debido a que de lo contrario va a ser casi imposible que llevemos un control sobre si queremos establecer un proyecto ovino. En este caso, ¿qué registros vamos a tener o qué registros vamos a llevar? Vamos a llevar registros con el número de animal, la fecha de nacimiento y el número de los padres. Por eso es importante que tengamos la identificación correctamente bien establecida para que no tengamos ningún problema. En el caso del registro también tenemos que, del control y partos de crías, un calendario del rebaño ovino en función del manejo productivo, cuando estamos inseminando, cuando estamos empadrando, una bitácora de sanidad, donde estemos poniendo qué tratamientos estamos dando, en qué dosis las estamos dando, por qué las dimos y si hubo mejoramiento del animal o no. Y también lo más importante, los registros económicos. ¿Cuánto estamos gastando en la alimentación? ¿Cuánto gastamos en hormonas? ¿Cuánto gastamos en mano de obra del médico que vino a apoyarnos en este caso, con la parte de la inseminación y de diagnósticos de gestación? Anotar todo para después poder hacer un análisis financiero de cómo es que estamos, pues, yendo en números con nuestra producción ovina. Normalmente es importante considerar las instalaciones, considerar varios aspectos para ver en qué proceso vamos, si ya está siendo rentable, en cuánto tiempo va a ser rentable con los números que estamos llevando, o qué es necesario hacer, qué es necesario cambiar para que nosotros podamos tener el mejor registro y en este caso el mejor aprovechamiento y la mejor rentabilidad, porque los ovinos son muy rentables siempre y cuando llevemos un control muy, muy específico en cuanto a todo lo que acabamos de mencionar. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de la infraestructura pues, del ganado ovino. En este caso vamos a comenzar con el espacio sugerido que les mencionaba con anterioridad. Lo que se busca, en este caso, hablamos de una manera general, para un número de 10 animales, ya incluyendo hembras en producción y un macho, hembras de reemplazo e incluso las crías, lo que se utiliza es 1 metro cuadrado por animal. Últimamente, cada año, mediante datos universales, lo que se busca con asociaciones y a veces lo que también la FAO recomienda es que sean 2 metros cuadrados por animal. Entonces, lo que no se está llevando a cabo porque obviamente si hay más producción necesitamos optimizar el espacio a lo mínimo posible, porque si les damos más holgura de espacio, si bien estamos cumpliendo con estándares de bienestar animal, nosotros ya no vamos a tener espacio donde guardar a los animales. Entonces, sí es importante que nosotros lo consideremos en este caso
el espacio sugerido y sobre todo en la parte de las instalaciones. En este caso, para la parte de si nosotros queremos utilizar o implementar un módulo de ovinos, porque a lo mejor ahorita tenemos corrales a veces provisionales, a veces no, pero algo importante a considerar es la orientación de este módulo. Entonces, la orientación que nosotros debemos tener y sobre todo las condiciones que tenemos que tener para establecer un corral o en este caso las instalaciones para nuestros borregos, es elegir un lugar que esté alto dentro de lo posible. En este caso lo que recomiendan es que tenga pendiente para aprovechar la pendiente y bien drenado. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en épocas de lluvia lo que queremos evitar mucho son los estancamientos. Si bien no hay una inclinación de manera natural, nosotros podemos generar una para que ayudemos al drenado de esa área. En este caso, el corral, la orientación debe ser con base en la prevalencia de vientos y en la dirección del sol. En este caso, cuando se trata de climas fríos, se debe procurar la mayor incidencia de sol. Es lo más importante en el caso de climas fríos y se aplica para climas fríos y para climas templados. Para la parte de climas tropicales hay que procurar un corral que esté ventilado y que esté fresco. Eso es lo más importante. En este caso, lo que estamos mencionando ahorita va a ser, en el caso del espacio que estamos mencionando, va a ser para animales que estén estabulados. En el caso de los animales que estén en potrero, va a depender mucho el espacio. Sobre todo, se calcula más el espacio con base en la disponibilidad de forraje que haya. Porque si bien podemos manejar la misma cantidad de ovinos en estabulación que en pastoreo, cuando hablamos de pastoreo, estamos hablando que de donde ellos están parados va a depender la alimentación que ellos tengan. Entonces ahí la carga tiene que ser menor. Si bien vamos a dar podemos dar la misma cantidad, tenemos que bajar la carga al menos a un 50% debido a que la alimentación es el espacio y la alimentación van a estar en el mismo lugar, a diferencia de cuando los tenemos en este caso, a diferencia de cuando los tenemos estabulados, que nada más llegamos y nosotros damos de comer en algún tipo de comedero. En el caso y obviamente es, como les mencionaba, se reduce a la mitad y ya para la parte del encierro nocturno, lo que nosotros podemos hacer es prácticamente tener ese metro cuadrado de holgura entre los animales para que puedan, en teoría, cuando se guardan a veces de manera nocturna, también se llegan a suplementar. Entonces, también para la parte de la suplementación es lo que se recomienda. Ahora bien, ¿qué materiales nosotros podemos llegar a utilizar? Lo ideal es que utilicemos materiales que estén disponibles de manera local, lo que tengamos a la mano. A veces lo que siempre se recomienda es que utilicemos tabique y cemento, pero si no se puede, como es el caso que les estoy presentando, nosotros optimizamos de manera muy eficiente la parte de utilizar malla electrosoldada, en este caso, y para las partes donde corren los vientos, utilizamos un poco de bambú seco. Entonces, lo ideal es para que nosotros mantengamos costos bajos, trabajar con lo que tengamos. Si bien podemos hacer una mayor inversión para la parte de comederos, en este caso, y de pasillos para el manejo, para la parte de los corrales podemos presentar este tipo de situaciones. ¿Qué problema pudiéramos tener en este caso, como están viendo aquí, con la malla electrosoldada? El primero es, como les mencionaba, con los corderos que introducen la cabeza aquí y se rasgan los aretes. Una vez que pasa eso, pues es muy difícil que nosotros podamos, sobre todo en hembras de registro, que lo que se quiere es que se mantengan siempre con la mejor estética posible, se rasgan la oreja a la mitad. Entonces, el arete que se les puede llegar a colocar es en una de las dos mitades, pero pues estéticamente ese animal ya no se va a ver igual. Y otra cosa, en este caso, la prevalencia de vientos puede ser un poco mayor debido a que no hay una división entre corrales. Lo ideal sería que a lo mejor hubiera como en esta parte, que tenemos tablas, pero cuando no las hay, entonces el viento puede llegar a pasar entre cada corral, lo cual nos puede generar problemas, sobre todo porque estamos nosotros, en este caso, en un clima templado y podemos llegar a tener problemas, en este caso sanitarios, los más locales y los más conocidos, como es la neumonía. En este caso, los tipos de cerca que nosotros vamos a poder utilizar son postes. Si nosotros queremos instalar algún tipo de módulo, los postes más o menos cada 5 metros aproximadamente. Las cercas vivas
son una alternativa para quien las tiene en pastoreo. Las cercas vivas es lo que nosotros pudiéramos llamar como árboles o en este caso vegetación. El alambre de púas, en el caso de que nosotros queramos utilizar alambre de púas, son mínimo 6 líneas y que no tenga una altura no inferior a 1.4 metros. Y la cerca eléctrica, de igual manera, son mínimo 3 líneas. Para la parte del suelo del módulo, siempre hay que controlar la limpieza del lugar. Si fuéramos un poco más a lo que es edafología, lo que buscamos es un suelo franco-arenoso, o sea, un suelo que no se pueda encharcar tan fácilmente. Pero normalmente no vamos a poder encontrar ese tipo de suelos en todas las condiciones que nosotros pudiéramos manejar. Entonces, lo ideal es que sí pudiéramos controlar la limpieza del lugar lo más estrictamente posible. En este caso, como les mencionaba, el suelo también es importante debido a que la incidencia del sol en este tipo de situaciones, cuando nosotros tenemos climas templados o fríos y llega a llover, el orientarlo de esta manera nos va a ayudar a que si los corrales están húmedos, puedan secarse de una mejor manera. Entonces, dicho suelo, nosotros lo tenemos que considerar la limpieza del mismo, al menos pudiéramos llamar una vez por semana, en los casos en los que no pudiéramos hacerlo más, pero también va a depender mucho la carga que nosotros tengamos en cuanto a los animales. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es mínimo una vez por semana. Si no podemos una vez por semana, lo ideal es que sea una vez cada 15 días, pero eso sí ya nos va, dependiendo de la carga que tengamos en los corrales. Por ejemplo, aquí podemos ver que tiene las condiciones óptimas y que sobre todo no hay acumulación de humedad, lo que implica que podamos sacar el abono, o en este caso, sí, el abono lo podamos sacar de manera seca y sin ningún problema. Entonces, es importante que nosotros consideremos mucho la limpieza. En el caso de tener suelo arenoso, sin ningún problema. Lo ideal sería el que les mencioné, pero si no se puede, porque no en todas las condiciones vamos a poder tenerlo, lo recomiendan. En el caso de un suelo arenoso, no hay mayor dificultad. Si bien es un poco absorbente, lo ideal es que también siempre tengamos cuidado con la parte de la limpieza, porque si no podemos llegar a tener algún tipo de problema. Por ejemplo, nosotros también podemos en la parte de la cubierta y el techo, porque algo es también algo importante, puede ser de lámina o también nosotros lo que implementamos es tipo túnel de invernadero. Ambos son de manera adecuada, siempre y cuando hay que cuidar mucho la altura, en el caso de que se decida hacer como tipo túnel o macrotúnel de invernadero, porque la altura nos va a delimitar mucho también la parte del calor que los animales puedan sentir. Techos muy bajos nos van a ocasionar más calor en los animales, un estrés calórico impresionante, lo cual nos va a reducir muy importantemente el consumo de alimento, porque los animales van a querer dejar de producir calor metabólico, entonces van a estar tomando mucha agua. Vamos a tener bajas, en este caso, aunque no siempre se considera, es importante porque vamos a tener, en este caso, la ganancia de peso no va a ser la adecuada. Entonces, es importante que si es de tipo túnel, porque como es plástico, tenga la altura correcta para que no nos pase este tipo de situaciones. En este caso, los comederos y los bebederos también, parte de las instalaciones, es lo que nosotros ahorita también vamos a ver, deben estar a 35 centímetros del suelo y los bebederos siempre deben estar limpios. Eso es importante porque siempre va a haber acumulación de agua, después empiezan a formarse pues hongos de manera natural y nosotros tenemos que evitar que se formen ese tipo de hongos. Si nosotros quisiéramos o cómo nosotros podemos delimitar potreros, los vamos a delimitar por cercas, normalmente de manera natural. Lo que hacen es enterrar pues troncos gruesos y a esos amarrarles lo que son pues alambre de púas. En este caso, ¿de qué tamaño lo vamos a hacer? ¿Qué tamaño es el recomendable? Va a depender mucho del número de animales y también de la disponibilidad que nosotros podemos tener del terreno. Lo ideal es que los animales pastoreen en estas condiciones. No es lo ideal debido a que por lo mismo, hay algunas personas que una vez me comentaban que querían que pastorearan, que los ovinos pastorearan avena. Entonces, ese tipo de pastos como este, que son gramíneas, son de porte muy grande. Entonces, a veces va a salir más perjudicial debido a que si metemos una gran carga, es más el pasto que van a pisar que lo que van a consumir. Entonces, tenemos que tener una buena rotación de potreros y tenemos que tener
sobre todo la atención de saber que si nosotros no estamos utilizando un potrero, pero ya tiene una altura más grande, lo mejor sería sesgar y ofrecérselos después como materia seca, como algún tipo de heno, porque si no, es más lo que vamos a estar desperdiciando. Se deben delimitar por cercas especiales para ovinos, en caso de que nosotros así lo tengamos. Hay malla borreguera que le llaman, o también están los cercos eléctricos. Y lo importante también es tener, en este caso aquí se puede ver que hay un poco de sombra, ya sea natural o de manera artificial. Se pueden utilizar elementos disponibles, como lo que estamos viendo aquí, como los troncos, que son a bajo costo y mantenimiento sencillo. Lo único que se hace es, si en dado caso que la madera se llegue a pudrir, lo único que hacemos es cambiar ese tipo de troncos. Los bebederos, en el caso del pastoreo, lo ideal es que sean, normalmente hay tambos de 200 litros que se parten por la mitad, se les hace una base y al hacerles una base, lo que podemos hacer es con manguera y un flotador, estar con el agua disponible para ellos todo el tiempo. Hay que considerar que deben ser materiales que sean de fácil limpieza, porque si nosotros, hay quienes en los potreros que ya tienen establecidos, es válido también, llegan a ser bebederos de concreto, pero a veces esos bebederos no se limpian como debería, entonces lo que a veces se recomienda para la parte de pastoreo puede ser este tipo de bebederos hechos con un tambo de 200 litros partido a la mitad, con una base, una manguera también, porque obviamente los bebederos que son hechos de cemento y de concreto solamente van a poder estar en algún sitio. Entonces, para que nosotros, si vamos a cambiar de potrero y también no podemos invertir mucho en hacer un bebedero en cada potrero que tengamos, o después de eso pienso rotar la pradera y esa no la voy a utilizar en mucho tiempo, el bebedero se va a quedar ahí. En el caso en el que hacemos el tamo de 200 litros, lo podemos manipular sin ningún problema y sobre todo lo podemos manipular en áreas en las que el agua puede estar para los borregos limpia y fresca, porque si no, lo que pasa si no tenemos, en este caso, sombra natural o artificial, el agua va a estar, va a parecer café o té muy, muy caliente para los animales. Entonces, ese es el tipo de bebedero que yo recomendaría para la parte del pastoreo. Para la parte de los estabulados, los vamos a ver a continuación, pero son bebederos no rudimentarios, pero sí son semiautomáticos, que igual se llenan conforme el animal esté tomando agua, pero también es importante el que nosotros los mantengamos limpios. Debe haber rotación de potreros precisamente para evitar este tipo de situaciones, donde a lo mejor aquí rotaron, pero no se dieron cuenta que este pasto creció de más y entonces van a desperdiciar un poco y eso a final de cuentas viene siendo pérdidas económicas. Y sobre todo, también, así como debe haber descanso, bueno, así como debe, en este caso, atenderse a tiempo el que nosotros metamos a los animales, también tenemos que dar un periodo de descanso para el potrero según el pasto que nosotros estemos teniendo. Entonces, las medidas, pues vamos a tener en cuenta que en este caso el tipo de pasto y producción, porque de igual manera podemos dejar lotificar y por estado fisiológico hembras gestantes de último tercio van a comer más que unas que estén en mantenimiento. Entonces, hay que tener en cuenta la producción que vamos a tener, también el número de animales que van a ocupar, en este caso, el espacio al mismo tiempo. Y también tener en cuenta si va a ser un pastoreo diario, uno diferido, y si nosotros también vamos a suplementar o no a los animales. Esto es en cuanto a si nosotros quisiéramos hacer un potrero. Si, lo ideal es utilizar este tipo por cuestión de costos, es más fácil utilizar los postes de manera natural y el alambre de púas. Cuando no es así, lo que utilizamos son pues cercos eléctricos, ¿no? Los cercos eléctricos van a permitir, pues en este caso, que nosotros delimitemos el espacio a manera en la que nosotros vayamos queriendo. Podemos delimitar espacios en los que coman por franjas para que no estén comiendo de manera pues dispareja, en este caso la pradera, nosotros podemos acomodarlo de esa manera. Va a ser una buena opción, puede ser de bajo costo, siempre y cuando nosotros pues tengamos la cantidad de animales suficientes para que el precio, o en este caso el costo que absorbamos, vaya a ser el adecuado, porque de otra manera pues sí nos puede llegar a salir un poco más caro todo lo que conlleva lo que son cercos eléctricos. Actualmente, y con la tecnología que hay hoy en día, pues podemos tener animales en este tipo de cercos eléctricos, y los cercos eléctricos casi siempre en su mayoría trabajaban con baterías de automóviles. Hoy en día son sistemas fotovoltaicos que funcionan con luz solar, entonces es muy importante tenerlo
en consideración también. Obviamente un sistema fotovoltaico para un cerco eléctrico va a ser un poco más caro, pero pues va a ser una inversión que a final de cuentas nos puede beneficiar. Entonces, este cerco eléctrico funciona más que nada como una barrera psicológica. Esto quiere decir que a veces los animales en un inicio se van a querer brincar dicho cerco. Este cerco manda pulsaciones para que la corriente no sea directa completamente, porque si no, los animales pueden quedarse pegados. Entonces, lo que hace es darle un toque al animal para darle a entender que si se acerca, pues va a sentir esa sensación y el animal va a aprender a respetar ese espacio. Entonces, va a aprender que no tiene que ir más allá de donde está puesto el cerco y se van a adaptar de manera muy fácil.